Vale, pues voy a explicar un momentito. Bueno, esto es el ejercicio que nos quedamos la otra vez. ¿Vale? Lo que nos pregunta es, cuando el pin está a nivel alto, ¿qué tenemos que poner en la X para que al menos un transistor conduzca y calcular cuál sería la R? Y en el segundo caso, cuando el pin está a nivel bajo, lo mismo, ¿qué valor tendría que tener la X para que al menos un transistor conduzca y qué valor tiene que tener la R? ¿Vale? Es decir, es como hacer dos ejercicios en uno con estos datos que tenemos aquí. Entonces, el truco está en lo que os he dicho, ¿vale? Si nosotros cogemos, vamos a pensar el primer caso. ¿Vale? Vamos a pensar el primer caso. En el primer caso tenemos un 1. Por lo tanto, aquí vamos a tener un 5 voltios. Vale, me diréis, bueno, puedo tener 4,2, pero vamos a hacer primero el razonamiento con 5. ¿Vale? Aquí vamos a tener 5 voltios. Entonces, si ahí tenemos 5 voltios, ¿cuál creéis de estos dos transistores que puede conducir? O sea, que puede funcionar. ¿Cuál de los dos? Vamos a ver el de arriba. Si aquí tengo 5 voltios, yo os digo que este primer caso es de razonamiento, no hace falta que calculemos realmente, ¿verdad? Aquí no tendré 5 voltios, ¿vale? Pero, ¿vale? La idea es razonar cuál puede estar cuál puede estar abierto o no. Entonces, si yo aquí tengo 5, fijaros que esto sería VBE, ¿lo veis? Y acordaros que la condición indispensable para que un transistor funcione es que tenemos que superar la VBE suya. Entonces, si yo aquí tengo 5 voltios, ¿vale? Aquí tengo 5 voltios, en principio este de aquí arriba no va a conducir, no va a funcionar, ¿lo veis? Porque no voy a tener... bueno, la otra cosa que os quería decir, veis que esto es un PNP y esto es un NPN. Los transistores funcionan exactamente igual, la única diferencia, esto sería la base, ¿vale? La única diferencia es que cuando estamos conectados, veis que tenemos conectados a 5 voltios, utilizamos este de aquí, y cuando lo conectamos a tierra utilizamos el PNP y el NPN. Si lo ponemos de esa manera, los dos funcionan igual, no hay ninguna diferencia. Lo único es que la VBE es esto, y aquí la VBE es esta de aquí. Por lo tanto, este sería el colector y el colector. ¿Lo veis? O sea, la única diferencia entre un PNP y un NPN es la forma en que lo conectamos. Pero luego funcionan exactamente igual. ¿Vale? Por lo tanto, este es el VBE y este es el VBE. Por lo tanto, vemos que si aquí hay un 1 que son 5 voltios, aquí no voy a tener esa diferencia de 0,65. ¿Lo veis? Porque aquí tengo 5 también. Por lo tanto, si esto está a 1, este de aquí no va a conducir. ¿Y este de aquí conducirá? Hombre, si yo aquí tengo 5 y aquí tengo 0, pues oye, sí, ¿no? ¿Veis? En principio sí que va a conducir. Entonces, lo que vamos a hacer es, vale, voy a redibujar esto de otra manera, para que se parezca a lo que hicimos el viernes. Si este no conduce, lo elimino y voy a dibujar lo siguiente. ¿Esto ya os suena? Eso es lo que hicimos el viernes. ¿Lo veis? Fijaros que lo único que ha sido es coger esto y ponerlo así para que se parezca a lo que hicimos el viernes. ¿No? Sí. ¿Vale? Entonces, con poniéndolo de esta manera, ¿vale? Ya sabemos que aquí esto va a estar a 1, va a estar alto, ¿vale? Entonces, en principio ese transistor va a conducir, pero aparte de ese requisito, para que este transistor conduzca, aquí vamos a necesitar que haya una corriente IC, ¿no? ¿Vale? Entonces, para que aquí haya una corriente IC, si esto está a tierra, ¿aquí qué valor vamos a tener que tener? Si tengo un 0, ¿habrá corriente aquí? No. Por lo tanto, en este caso, la X tiene que ser 5 voltios. Y ahora ya lo resolvemos exactamente igual que hicimos el viernes. Porque has dicho que ahí habían 5 voltios después de la resistencia. ¿En cuál te refieres? ¿En esta? Sí. Porque hay dos casos, cuando el pin está a nivel 1 y cuando está a nivel 0.
Entonces, estamos cogiendo el primer caso, en el que el pin está a nivel alto. Entonces, aquí van a haber 5 voltios. Lo que quiero decir es que este primer paso es de razonamiento. Entonces, vale, puede que no hayan 5 exactos, pueden haber 4,2, pero bueno, la idea es razonar. Entonces, supongo que si aquí hay 5 voltios, fíjate que si aquí hay 5, este de aquí no tiene suficiente diferencia para conducir, luego este no va a conducir. Pero este, si aquí hay 5, sí, es esta tierra, este sí que va a conducir. Entonces, este lo elimino, me quedo con este dibujando esto así para que se parezca a este de aquí. Y entonces, fijaros que entonces es este dibujo y además sabes que, vale, yo sé que aquí hay un 1 para que este conduzca, pero además para que haya aquí una corriente, aquí tendré que poner 5, porque si pongo 0 no habrá corriente. Siempre tiene que ser 0 o 5 voltios. No, es este ejercicio. No, aquí pueden haber 10, 15, 20. Acordaros que el transistor lo ponemos para que aquí podamos poner más de 5. Aquí podríamos poner 12, 20, 24. Acuérdate los ejercicios que hicimos la semana pasada. Pero X no sería IC por 30 más VC. Sí, pero eso lo vamos a hacer ahora para calcular la R, claro. O sea, este primer paso ha sido razonar para de aquí, si esto está a 1, ¿a qué equivale? O sea, lo que he hecho yo ahora simplemente ha sido, de este que me han pasado, razonar para que cuando esto esté a 1, este circuito, ¿a cuál equivale? A este. Y ahora calculamos, ya hacemos los cálculos. Pero de que la X es igual a 5 voltios, eso es así. No, o sea, tengo que decidir si es entre 0 y 5. Vale. Me lo pide el ejercicio, decide tú, pero claro, si yo aquí le pongo un 0, aquí no va a haber corriente. Vale, o sea, el ejercicio me da a elegir solamente entre 0 y 5. ¿Lo veis ahora? Este ya lo sabéis resolver, ¿no? Esto es lo que hicimos el viernes. Vale, de todas formas vamos a hacerlo. Vale. Vale, entonces, teniendo eso, vale, vamos a calcular primero, como siempre calculamos la IC, ¿no? Calculamos siempre la IC. Vale, la IC es 5. Vale, esto sería dividido entre 30. Y aquí le tenemos que restar la tensión que tenemos aquí. Si nos la dice, la VCSAT podemos suponer siempre que es 0. ¿Vale? Y entonces es lo que hacemos, que es dividir 5 entre 30. Pero cuando os dan el dato que la VCSAT tiene un valor, tenemos que utilizarlo. ¿Lo veis? La VCSAT es el salto que hay aquí. Entonces, si ese dato no nos lo dan, porque quiero recordar que la semana pasada hicimos algún ejercicio en el que esto directamente era 0 y ya está. Pero si nos la dan, tenemos que tenerla en cuenta. Entonces aquí tenemos que hacer 5 menos 0,2, porque es la VCSAT. ¿Veis lo que quiero decir? ¿Vale? Sabéis que idealmente un transistor cuando está en saturación, la caída de tensión aquí es 0. Pero realmente nunca es 0. Entonces, si en el ejercicio no os dan este dato, suponer que es 0 y no la ponemos. Pero si en el ejercicio nos dan el dato, lo tenemos que utilizar. Entonces tenemos que hacer eso. Vale, entonces, ¿qué corriente nos sale aquí? Pues 1,6. No, 160. ¿Vale? 160 miliamperios. Vale, luego ya sabemos que esta es la corriente. Esto ya es lo mismo que hicimos el viernes, ¿eh? Es el mismo cálculo. Por lo tanto, ahora para saber la corriente de base que tendremos aquí, ¿qué tenemos que hacer? Lo de la ganancia, ¿no? ¿Vale? Es decir, la IB será igual a IC dividido HF 160. Vale. Ahora bien, acordaros siempre que este valor lo vamos a multiplicar por 10. ¿Por qué? Porque si no, este valor sería el mínimo para que tuviéramos ese IC. Como yo quiero asegurarme que tenga más, para asegurarme de que no hay ningún problema de que esto funcione, la regla del 10 multiplicamos por 10. ¿Vale? Entonces esto nos da 485 miliamperios.
Luego tendremos 485 miliamperios como corriente de base. La comparamos y vemos que estamos súper lejos de aquí, luego, ¿lo ves? No hay ningún problema. Esto ya es lo del viernes, esto es exactamente igual que hicimos el viernes, este cálculo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Lo veis? Y ahora, ¿qué nos falta? Pues ya sabiendo cuál es la corriente de base, vamos a calcular la R. Entonces, la R, sabemos que será. ¿Qué será? Pues será la corriente, 4,85, y arriba, ¿qué tendremos? Arriba tendremos que hacer la resta entre la tensión que tengamos aquí y la que tengamos aquí, ¿no? O sea, esto es lo que hemos hecho siempre. Pero como queremos asegurarnos que sea siempre el mínimo, ¿aquí qué tensión voy a poner? ¿5 voltios? No, pondré la que me dé el mínimo para asegurarme que luego con 5 tendré más. Luego aquí sí que voy a poner 4,2. ¿Vale? Porque es la tensión de salida que me asegura el micro que como mínimo tendrá de ahí para arriba. Y como yo lo que quiero hacer todos los cálculos es para el mínimo, para asegurarme, pues en lugar de 5 voy a coger 4,2. Por lo tanto, aquí pondré 4,2 menos la tensión que hay aquí, que es VB, 0,65. Vale, y esto da una R, ¿ves? A mí me da 732, bueno, me lo pone ahí, 732. Pues esta sería la resistencia. Eso sería 0,00, porque son milivoltios. Sí, espérate, que lo ponga. Sí. Es que yo lo he escrito mal. ¿Ves cómo al final se copia hasta mal? O sea, en el ejercicio pone 650 milivoltios y yo he copiado 0,65 y en lugar de poner voltios he puesto 0,65 milivoltios, no son voltios. ¿Vale? Por lo tanto, esta es la resistencia que nos sale. ¿Preguntas? ¿Lo veis claro? Es decir, fijaros que esto de aquí es exactamente lo que hicimos el viernes, ¿eh? Lo mismo, el mismo cálculo. Lo único es que primero hemos tenido que sacar este circuito de aquí. ¿Vale? Vale. Ahora, vamos a ver la segunda parte, que es, oye, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si aquí tengo un 0? Pues primero vamos a hacer el razonamiento que hemos hecho aquí. Si aquí tengo un 0, ¿vale? Evidentemente, si aquí tengo un 0, fijaros que este no va a conducir, porque si aquí tengo un 0 y aquí tengo un 0, este no va a conducir, pero en cambio este de aquí, con un 0 aquí, este en principio sí que puede conducir. Por lo tanto, ahora voy a poner el equivalente a este circuito ahí, cuando eso esté. Entonces, ahí tendré este circuito, ¿no? ¿Lo ves? O sea, he quitado el de abajo y he cogido este y esta rama de aquí pues la he puesto hacia abajo y tengo este circuito de aquí. Entonces ahora la pregunta es, ya sé que de esta manera este va a conducir para, pero ahora, como aquí tiene que haber una corriente, ¿vale? Una IC, da igual que la pongamos en un sentido que en otro, da igual. ¿Qué tiene que cumplir X
para que ahí pueda haber una corriente? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Por lo tanto, esta tiene que valer 0, que es como si aquí lo conectáramos a tierra. Y fijaros que esto y esto es lo mismo, la única diferencia es que la resistencia en lugar de estar aquí está aquí abajo, ¿lo veis? ¿Vale? Pero es igual, la resistencia aquí da igual que esté arriba que abajo, es lo mismo. Vale. Entonces, como esta resistencia vale lo mismo, como la IC vale lo mismo, como sigo teniendo 5 voltios y como la VC de saturación sigue siendo la misma, ¿cuánto valdrá IC? Pues exactamente igual que esta de aquí, que este cálculo que hemos hecho antes. Si queréis lo hacemos otra vez. O sea, en este caso, ¿cuánto sería mi IC? Sería 5 menos VC de saturación dividido entre 30. 5 menos 0,2 y entre 30. Luego me va a dar lo mismo, la misma IC. ¿No? Vale, me va a dar la misma. Una cosa, aunque da la misma IC, si tú tienes de 5 a 0 hay 5 voltios, no tienes que restarle VC saturación y luego con el resto hacerlo con la resistencia de elemento. A ver, es que te da igual porque vas a hacer lo mismo, fíjate. Aquí, para calcular esta IC, yo lo que hago es, a esta resistencia tengo que decir qué tensión hay aquí y restarle 0, ¿no? Vale. Es que es lo mismo. Os va a dar lo mismo, si queréis luego lo hacéis vosotros si queréis porque da igual. Es que realmente esta resistencia da igual que esté aquí que aquí. La corriente, si lo otro se mantiene, es la misma. No sé. O sea, al final la corriente va a ser la misma. Por lo tanto, si la corriente es la misma, este cálculo que hemos hecho aquí va a ser el mismo. Entonces no hace falta que lo repitamos, nos va a dar lo mismo. Nos va a dar la misma resistencia en los dos casos. Vale. Por lo tanto, la resistencia nos va a dar igual en los dos casos. Cuando el primario 5, o sea, cuando el primario 1 que son 5 voltios, la caída de tensión de resistencia es que no entiendo por qué no podría haber ahí menos de 5 voltios. ¿Dónde? Después de la resistencia. ¿En esa te No, refieres? la izquierda, Esta. la izquierda, en el primer caso. ¿Esta? Donde están todos ahí los transistores. En el dibujo a la izquierda. Sí. ¿Aquí? No, a la derecha. A la izquierda de la resistencia. Es lo de que cuando 5 voltios y 5 voltios, ¿por qué no conducen? Eso quieres decir. A ver, en el caso este, o en el ¿cuál cogemos de los dos? El de arriba. El caso 1. Sí. Vale, cuando aquí tenemos 5 voltios, ¿no? Sí. Vale, cuando aquí tenemos 5 voltios, ¿vale? Aquí simplemente estamos razonando, o sea, no estoy calculando, evidentemente aquí no van a haber 5 voltios, pero más o menos, ¿vale? La idea es que si aquí tengo 5, fíjate que para que el transistor conduzca, la VBE, la diferencia de tensión en la VBE tiene que ser mayor que Pero es 0,65. que ahí no tienes por qué tener 5. Ahí puedes tener menos, porque hay una caída de tensión en la resistencia. Sí, pero es que la corriente que va a haber aquí es tan pequeña que esta caída de tensión es muy pequeña, no es 0,65 nunca. Pero da igual, eso depende de la resistencia que tú pongas. Si tú pones una resistencia muy... Sí, sí, tienes razón, pero vamos a hacer el cálculo, ¿vale? Para de esta manera y luego la resistencia nos saldrá para que eso salga así. O sea, vamos a hacer ese cálculo. O sea, lo vamos a hacer ya suponiendo que ya sé que voy a tener menos, pero yo voy a hacer el cálculo para que este no conduzca. O sea, si lo hago así, la resistencia ya me saldrá para que no conduzca. En el segundo caso, está considerando, ¿por qué no pones que el PIN tiene 0,6, que es la tensión de salida máxima? En low. Sí, no, es que ahora nos falta la segunda parte, o sea, ahora vamos a hacer el cálculo para o sea, vamos a hacer el cálculo para asegurarnos de que todo esté correcto. ¿Vale? El pin estaba en salida o en entrada. Salida. Entonces sí que puede ser porque la corriente máxima son 23 miliamperios. Sí. Si tú pones una resistencia de 30, por ejemplo, 30 por 20 ya te da 6. Sí, pero es que esta resistencia
yo voy a hacer el cálculo para que me dé como yo lo he supuesto. Pero tú has calculado ahí una resistencia de 700 ohmios. Sí. Ahí si tú pusieses la resistencia, 700 por 23 te daría 1400 milivoltios, que ya es... tendrías unos 3 con algo voltios en la intersección, ¿no? Vale, vamos a cerrar los cálculos para hacer eso. Pero en principio lo que hemos supuesto, ¿vale?, es que si es así, este lo va a conducir y entonces al hacer el cálculo, ¿vale?, nos sale eso. Pero ahora vamos a hacer el cálculo de las corrientes y todo. Bien, ya lo tenemos. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer los cálculos de todas las posibilidades, lo que estamos diciendo, de todas las posibilidades habiendo hecho esto. Vale, entonces voy a borrar, como esto lo tenemos ahí apuntado. Entonces, lo primero de todo, esto lo hemos calculado para el primer caso, ¿no? Entonces, lo que nos falta ver es, oye, si yo he puesto esa resistencia, ¿qué corriente me saldría en lugar de utilizar los 4,2, utilizar los 5? ¿Vale? Entonces, estamos en el primer caso. Entonces voy a suponer, pero fíjate que yo he hecho el cálculo aquí poniendo la mínima. Entonces, como he hecho el cálculo poniendo la mínima, ¿vale?, ya me sale para eso, pero en ese caso me saldría así. Lo que voy a hacer es el otro que me falta. En el primer caso que está 1, voy a suponer que corriente me daría con la resistencia que he calculado si tuviera aquí un 5 en lugar de un 4,2. ¿Os acordáis? Esa es la primera comprobación. Por lo tanto, ¿qué IB me saldría si utilizo la 732 que acabo de calcular, pero ahora aquí tengo 5? Aquí tengo 5 y le quito 0,65. ¿Vale? Y esto me dará la corriente que tendré en ese caso. Vale. Fíjate que el cálculo lo he hecho con la mínima, con el 4,2, teniendo aquí un 4,2. Pues eso, no sé, aquí están calculadas todas, creo. Pi a nivel alto me sale 5,94. ¿Vale? Esta equivaldría a esta. Luego, en el primer caso tendría una corriente mínima de 4,85 y una corriente máxima de 5,94. En este primer caso de aquí. Están todas dentro de los 23. ¿No? ¿Vale? Ese sería este caso de aquí. Vale. Ahora los cálculos para este caso. Vamos a calcular las corrientes primero que nos salen y luego razonamos lo que nos queda. Es decir, para este primer caso tendría la que he calculado yo, pero ¿qué pasaría si tuviera 5 voltios? Pues me saldría 5,94. Ahora, vamos a calcularlas para este caso de aquí, que no las hemos calculado. Hemos supuesto que con esto nos sirve para los dos. ¿Qué tendríamos que poner aquí? Pues en ese caso tendríamos que poner que, bueno, este es para el caso 1 y este es para el caso 1. Ahora, para el caso 2, evidentemente hemos dicho que la resistencia es la misma. ¿Vale? Que la resistencia es la misma. Ahora bien, en el caso 2, hemos dicho que tenemos un 0, ¿no? ¿Vale? Tenemos un 0. Nos vamos al caso 2, ¿vale? Y tenemos que hacer este cálculo. Luego tenemos un 5 menos 0,65, ¿no?, que es lo que tenemos aquí, ¿vale? Menos, y aquí es donde tenemos que hacer el resto. O sea, aquí pondríamos menos 0 en un caso y menos 1,2, ¿no? Y menos 0,6. ¿Veis que este sería para el otro caso, no? Pero claro, tenemos que mirar aquí. Fijaros que si yo quiero calcular la corriente que pasa por aquí en este segundo caso, suponiendo que la resistencia es la misma,
Fijaros que aquí lo hago utilizando este camino, pero claro, aquí lo tengo que hacer utilizando este camino, que es 5 menos VBE menos la que tenga en el BI. Entonces, aquí hacemos los dos casos, cuando esto es 0 y cuando es 0,6. Y ahí sí que ya no lo tengo calculado, sí que lo tengo calculado porque se supone que es esto de aquí. Y me sale 5,94 y 5,12. ¿Vale? Me salen todas las corrientes dentro de lo esperado. ¿Puedes repetir la diferencia entre por qué has puesto un 0,6? ¿Por qué? Sí, porque cuando queremos calcular la corriente de la base, ¿vale? Cuando calculamos la corriente de la base siempre tenemos que hacer, así como cuando utilizamos para calcular la IC, utilizamos este circuito, ¿vale? Cuando calculamos la corriente de la base, el circuito que tenemos que hacer es este, ¿lo ves? Correcto. Y en este caso, este. Vale. O sea, cuando calculamos la IC es, digamos, ¿cómo decirlo? El que pasa por la VCE, ¿no? Este de aquí. Pero cuando calculamos la corriente de base tenemos que utilizar el circuito que pasa por la VBE, que en este caso es esta. Entonces tenemos que hacer este circuito. Y como yo quiero saber la tensión que hay aquí menos la que hay aquí dividido por la resistencia, que me da la corriente, ¿cuál es la tensión que tengo aquí? 5 menos VBE. Y luego, como esto está 0, los dos casos, 0 y el máximo que es 0,6, que son los límites que me da el fabricante. ¿Vale? Pero el PIN ese no puede estar a 0 o a 5. Pero ten en cuenta que nos han dicho que puede estar o a 1 o a 0. O sea, y que calculemos para uno o para otro. O sea, se supone que no puede estar de las dos formas cambiando. O está a una y ponemos esto o está a otra. Claro, si no, sí que no puede. Entonces, si no sale, si va cambiando ya sí que no va. Y la segunda forma, ¿por qué no calcula la resistencia? ¿Y la segunda qué? ¿Por qué no calcula la resistencia de que antes has puesto la Porque es la misma. Porque fíjate que en los dos casos la IC es la misma. ¿No? Entonces, si la IC es la misma y fíjate que la ganancia de los dos transistores es la misma, ¿vale? La corriente que voy a tener aquí, si tomo la misma resistencia, ¿vale? Me va a servir. Pero es la misma si considera que es 0, porque lo he probado haciéndolo de 5 menos 0,65 menos 0,6. Partido la intensidad de BI me sale 773. Sí, evidentemente, si en lugar de haber hecho este cálculo de esta resistencia lo hubiéramos hecho por este lado, nos hubiera dado un poquito diferente. Por eso hacemos esta comprobación para que, utilizando la misma, veamos que nos salen los datos. Sí, claro, evidentemente saldría un poco diferente, claro. Lo que pasa es que el ejercicio lo dice claro, el ejercicio dice, utiliza la misma R para los dos casos. ¿Vale? Si no hubiera dicho eso, pues tú podrías haber puesto una R para uno y una R para otro. Pero como son muy parecidas, el ejercicio dice, utiliza la misma. Entonces ponemos la misma y lo que he hecho yo aquí es comprobar que con la misma las corrientes, hombre, ya se ve que las corrientes son pequeñitas y no van a ir, pero para asegurarnos de que con la misma no nos vamos. Pero sí, pero es que el ejercicio dice precisamente, utiliza la misma resistencia. Si hubiéramos hecho el cálculo primero con esta, pues nos hubiera salido 773. Y con eso hubiéramos hecho el mismo cálculo para ver que en este caso nos saldría bien y ya está. ¿Vale? Pero en un transistor PNP, la intensidad de la base va en sentido contrario. Sí, bueno, lo de las... Sí, me da igual. O sea, quiero decir que para hacer el cálculo, da igual como tú me la quieras poner, dibújamela como quieras. Me da igual. Lo que tiene que ser consistente es que si yo empiezo por aquí, siga este caminito, y si empiezo por aquí, siga el otro caminito. Si lo haces así, pero es que si lo hago así me saldrá negativo, pues lo pones positivo, me da igual. Es que lo del sentido de las corrientes, ¿vale? ¿Sabes? Lo importante cuando se calcula una corriente es que en todos los casos sigas el mismo camino. Y si te sale negativo, la pones positiva, ya está. No pasa nada. ¿Y qué más nos faltaría?
Vale. Pues yo creo que ya está. Vale, pues este lo dejamos aquí.